Bien, como mencionó el padre, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o seglar y me pidieron que diera una charla enfocada al matrimonio. Había hecho una enfocada muy en específico en un documento del Papa Juan Pablo II y evidentemente yo todos los temas intento prepararlos y todo, y ya después lo que Dios vaya mostrando. A veces nunca, de hecho yo nunca he dado un tema tal como lo preparo, siempre termino, me lleva por otro lado el Señor o me agregan otra cosa, pero de vez en cuando me lo cambia el tema con particularidades, ¿verdad? Y esto me pasó ahora, porque mientras me preparaba para la primera charla, que fue para ahorita para los padres de familia, me puse a ver las imágenes y veo que este Sagrado Corazón tiene un golpe en la mejilla, pero no un golpe en la mejilla como caracterizado, ¿eh? Sino que realmente está despostillado, creo que se le dice, ¿eh? O sea, está sacado en la mejilla. Y al verlo se me vino a la mente cambiar la perspectiva, ya no en el sentido del documento este que iba a tratar de Juan Pablo II, sino una cuestión que me llama la atención de esto, sobre todo para aquellos que pertenezcan a esta parroquia. Les puede servir que cuando vengan, hagan su paradita ahí con el Sagrado Corazón y al verlo esto, desapostillado aquí en la mejilla, puedan aplicar lo que les voy a decir en la charla. Lo primero que evidentemente al ver a la imagen del Sagrado Corazón así despostillado de la mejilla, me recordé a cuando el Señor recibió un golpe en la mejilla, que es en el Sanedrín. Cuando es apresado, es llevado al Sanedrín y habla la verdad le escala a los fariseos y al sumo sacerdote, y dice el Evangelio que llegó uno de los guardias del sacerdote y le golpeó en la mejilla. Acto seguido, después del golpe, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Alguien se acuerda? Sí, digo, ¿por qué me pegas? Bueno, dijo eso, pero dijo otra cosa más. Les dice, si ha hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Qué pasa con esto? Que al verlo así, pues evidentemente me llevó a esa parte. Pero entonces, ¿dónde queda aquello que Jesús dijo? Que cuando les den un golpe en una mejilla, hay que poner la otra. Jesús hipócrita. Nos dice que nosotros sí pongamos la mejilla y a él le pegan y no pone la otra. Le pone el freno al soldado este del Sanedrín y le dice, si ha hablado en mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Entonces, primero voy a aclarar esta parte, porque evidentemente dentro del matrimonio se generan ciertos tipos de violencia y siempre suelta la pregunta, ¿hasta dónde tú tienes que tolerar? Por lo general, la sufre más la mujer, pero hoy cada vez son hombres también abusados. No solamente físicamente, sobre todo psicológicamente, mujeres a hombres, ¿verdad? Ahorita por los grupos feministas y todo, pareciera que las únicas que sufren son las mujeres. Ciertamente no nos podemos tapar los ojos. Las mujeres, y más en nuestros países latinoamericanos, siguen llevando la parte peor. O sea, en México, los abusos sexuales, los asesinatos de mujeres no se comparan a lo que pasa con el hombre. Pero tampoco podemos decir que el hombre no esté padeciendo por culpa de la mujer. Ya de entrada les digo, si hay violencia como tal, la iglesia no dice, no, pues hasta que te maten, mijita, ahí. No. Ahí tienes que separarte para protección tuya y de tus hijos. Lo cual no significa que vayas y te consueles con el vecino, ¿eh? No es nomás también claro. Pero ya de antemano, la iglesia no está a favor de que tú toleres violencia física que puede llevar inclusive a la muerte al interior del hogar. Pero bueno, vamos a entender primero esta parte. A ver, entonces Jesús se contradijo porque dice que cuando te peguen en una mejilla hay que poner la otra, y cuando le pegan a él en una mejilla, que fue lo que me recordó esta imagen, lo primero que dice es, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? ¿Dónde está la clave? A Jesús no le importa si le pegan en la mejilla, en realidad.
Porque después de que el soldado del sumo sacerdote le pegó, lo llevan con los romanos y esos no le pegan en la mejilla, esos lo destrozan en la flagelación. Y no hubo un solo reproche de Jesús a los soldados romanos. A ellos no les dijo, ¿por qué me flagelan? ¿Por qué me pones clavos? ¿Dónde está la situación? Vamos a empezar con el sentido común, que tristemente es el menos común de los sentidos cada vez. Cuando alguien te pega en la mejilla, el que te pega puede asumir dos reacciones naturales de todo ser humano. Una, si te pegó, él sabe que hay una probabilidad de que le devuelvas el golpe. Yo trato de aguantarme, pero soy de carácter fuerte. Yo no podré decir que siempre reaccionaría como la segunda, que es corriendo, huyendo. Pero son las dos reacciones. Tú le pegas a alguien y tú te puedes esperar de que te devuelva el golpe o que del miedo corra para que no le sigas pegando. Eso es lo normal de la reacción de un ser humano. Por lo tanto, cuando te pegan en una mejilla y tú le pones la otra, tu agresor se da cuenta de algo que no es normal. Oye, este no me devolvió el golpe ni tampoco está corriendo y huyendo. Por lo tanto, es como una sacudida a su conciencia. Y a través de esa sacudida se puede convertir. Porque él se merecía otro golpe de regreso o verte correr de miedo. Y ninguna de las dos hiciste, le pusiste la otra mejilla y eso le simbra su conciencia. Pero hay que decir que hay conciencias que están tapadas por maldad o por ignorancia. Y en ese sentido, si una de esas conciencias tapadas por maldad o por ignorancia te pega y tú le pones la otra, pues te va a agarrar la otra y te va a agarrar un gancho al hígado y sin remordimiento alguno. En esos casos, evidentemente, tú tienes que entender que ahí no se tiene que poner la otra mejilla. Que eso por eso le aplicó, este era un soldado, pero no un soldado ateo, era un soldado del sumo sacerdote, era un creyente, era un judío. O sea, no era ignorante de lo que Dios pide, tenía mínimamente su conciencia despierta a las cosas de Dios. Y por eso Jesús a ese sí le dijo, espérate, mijito, si ha hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? A él le pone el freno. Y no le pone el freno porque le dolió. Te digo, después se va a dejar destrozar por los romanos. Y a ellos ni les dice nada. Pero a este le está diciendo, espérate, tú sí tienes tu conciencia mínimamente formada, tú sí conoces a Dios, permitirte que me des otro golpe sería alimentar tu maldad. Y aquí el mejor bien que te tengo que hacer es frenarte. En el caso de los romanos, pues no, porque pues esos de a tiro eran brutos, no creyentes, o bueno, creyentes pero de varios dioses, acostumbrados a pegar, a despasar y todo eso. ¿Cómo podemos aplicar esto al aspecto del matrimonio? Evidentemente, si pasamos a la parte, les repito, literal, física, si tu esposo te pega o tu esposa te pega, tú tienes que tomar cartas en el asunto por una cuestión de seguridad. Ahora, si la violencia ya es más bien espiritual o psicológica y todo eso, ahí es donde tienes que empezar a ver, a discernir qué es lo que pide Dios. Porque si a cualquier acto de violencia, de injusticia o de maldad por parte de tu cónyuge, vas a reaccionar corriendo o regresando o poniéndole freno, pues muchos del proceso de conversión de tu cónyuge no va a llegar, porque hay muchas almas que Dios quiere ganarlas a través de la aceptación de la humillación en uno. Esto
no lo puede entender el mundo. Para esto se necesita fe. Voy a poner un ejemplo. Hay una mujer que está en proceso de beatificación que se llama Elisabeth Lisieux, una francesa. Y se casa pues, con su novio, un médico, pero no se dio cuenta que este médico ya andaba perdiendo la fe en los estudios de medicina. Y literalmente, pues ya casado se da cuenta que se hace ateo. Y no solamente ateo, sino ateo anticatólico. O sea, todo lo que era católico casi vomitaba encima de eso porque no soportaba la fe católica. Imagínense el dolor, la violencia, el golpe moral que estaba recibiendo Elisabeth Lisieux, una mujer enamorada del Señor. ¿Y qué hizo? Le dijo, ¿sabes qué? No. Yo me casé con un hombre creyente, ahora ¿qué onda? ¿Que ateo todo eso? ¿Sabes qué? No, voy a llevar mi caso a la diócesis para ver si hay declaración de nulidad, o yo corro, me voy con mi mamá y todo eso. Porque además este hombre se burlaba de la fe. La quería mucho, evidentemente, su esposa, siempre fueron fieles y todo eso, pero se llegó a burlar de la fe de Elisabeth Lisieux. De vez en cuando Elisabeth sí le respondía y daba razones, pero de ahí en más lo que hizo es orar, y las humillaciones, las burlas de su esposo y todo eso, perdonarlas y ofrecerlas para su conversión. Pero aquí lo más interesante, ella lo hizo por lo que duraron casados, y seguramente las amigas de Elisabeth le decían, no seas tonta, no te desgastes, este hombre no va a cambiar, ¿no ves que no solamente es ateo, sino es ateo anticatólico? Pero ella siguió firme. Se muere Elisabeth y no se convirtió el viejo. Ya me imagino a las amigas, tonta, mensa, le dijimos que este nos iba a convertir. Puso la mensa la otra mejilla siempre, puso la otra la mensa, ahí la otra mejilla. Y ahí está, muerta, y el cuate este sigue siendo ateo y anticatólico. Pero una vez muerta Elisabeth, su esposo encuentra su diario y se encuentra con la santa mujer de todo lo que guardó silencio, de todo cómo aceptó la humillación de un sentido, no haciéndose la víctima, sino ofreciéndolo todo para la conversión de él. O sea, en pocas palabras, se dio cuenta que tiene una mujer santa de esposa. Se convierte y, ojo, se hace sacerdote, porque no tuvieron hijos, no pudieron tener hijos. O sea, el hombre encuentra el diario de su mujer y no solamente se convierte, vuelve a su fe católica, sino se hace sacerdote. Ahí vemos el gran fruto de las personas que supieron identificar, poner la otra mejilla. Y con una fe tan fuerte que la pusieron, no importando si no les tocaba ver aquí en la tierra la conversión. Porque eso sí, alguna vez cuando cuento esto me dice una señora, pero qué chiste, ella no vio la conversión de su esposo, se murió. Que no la vio. En primera fila del cielo está diciendo, ¿no tronabas pistolita? Porque quien busca verdaderamente la salvación de su esposo o de su esposa, le viene valiendo si va a ver la conversión aquí en la tierra o no. Entonces aquí, esta es una cuestión importante para interpretar la parte del valor que tiene también el poner la otra mejilla. Lo tenemos que situar en una cosa que en la iglesia se ha llamado la espiritualidad de almas víctimas. Lo explico de una manera sencilla. De antemano les digo, esto no lo entiende el mundo. Desafortunadamente veo que más de un católico tampoco entiende eso y por eso estamos como estamos, ¿va? Una explicación sencilla de esta espiritualidad de alma víctima. Imagínense que tenemos aquí una mesa y esa mesa esté toda cochina, llena de mugre, de polvo, de vómito, de todo. Y yo les doy un trapo para que limpien ese. Pero el trapo está sucio, igual de cochino. Pregunta, ¿van a poder limpiar esa mesa? No, pues lo único que van a hacer es regar la mugre.
Pero ¿qué tal si les doy uno nuevecito, limpio, huele bien y todo eso? ¿Eso sí podrá limpiar la mesa? Sí. ¿Pero a qué costo? ¿Cómo creen que va a terminar ese trapo? Todo mugroso. Porque quitar la mugre va a hacer que esto que está limpio, que es este trapo, la absorba. La absorba. Así son las personas que entienden que son almas víctimas. Es decir, el poner la otra mejilla es absorber el mal del otro, pero para que el otro quede limpio. Repito, para aquellos que tienen su conciencia medianamente formada. Para el que no, tú no tienes que aceptar todas las humillaciones. Por eso tiene que haber discernimiento. Tienes que ser una persona de oración para saber, a ver, mi esposo me humilla de esta y de esta y de esta forma. Señor, ¿a cuántas de estas tú me estás pidiendo? Pon el freno. ¿A cuántas de estas me pides? Cállate y aguanta y ofrécemelo. Vuélvete en ese trapo sucio que va a jalar esa maldad de tu esposo para que tu esposo quede limpio. Y viceversa, también para con la esposa. Porque el católico no puede estar reaccionando siempre como la persona normal, que le pegan y se defiende o corre de miedo. No, muchos están llamados a poner la otra mejilla y que la tengan apostillada como la imagen de esta. Es decir, están llamados a ser almas víctimas. Y esto evidentemente no se entiende. Ustedes díganle eso a cualquier persona que no tenga fe. Pues si estás loco. Yo no le aguanto una a mi esposo o no le aguanto una a mi esposa. Una no. Yo le respondo, yo me defiendo, yo todo. Pero es que como ellos no tienen puesta la mirada en el cielo, como creen que la vida solamente es esto, pero acá el esposo y la esposa tienen que entender que la meta que tienen es llevar a su esposo al cielo. La meta que tiene que la esposa, llevar a su esposo, el esposo a la esposa al cielo. De hecho, de algo sí les puedo decir, y ya que se mueran, van a ver que tenía razón. Les firmo que los que están casados, bien casados a la iglesia, es decir, que ya no son dos, sino una sola carne, apenas se mueren y vayan a su juicio personal delante de Dios, lo primerito que Dios les va a preguntar es por su esposa, por su esposo, no por su mamá, no por sus suegros, ni siquiera por sus hijos, ni por sus hermanos, ni su padre, ni su madre. Digo, les preguntará en una segunda, tercera etapa del juicio, pero lo primerito que te va a preguntar a ti que estás casado es por tu esposa o por tu esposo. Si no me creen, cuando se mueran, se van a acordar que yo les dije eso. Porque esto es lo más importante para un casado. ¿Más importante que el hijito? Sí. Entonces, cuando tú entiendes que esto es lo más importante, tú dices, yo no puedo estar viviendo mi matrimonio como lo vive el mundo. No, todas las ofensas las tengo que responder, me tengo que defender, siempre tengo que hacer, y ahí están como perros y gatos, ¿va? Les repito, hay algunas veces que es voluntad del Señor ponerle el freno, corregirlo, no dejarte humillar. Pero es que hay también un montón en donde Dios te está pidiendo que seas alma víctima. Es decir, que seas ese trapo que absorba la maldad. Y absorber la maldad del otro no significa que te hagas mala, sino que sufras la maldad de esa persona, que generalmente viene de heridas. Porque un hombre que, por ejemplo, te ofende, y más si te ofende vulgarmente, queriéndote humillar, seguramente trae una herida de que alguien lo humilló a él. Entonces, en esta parte hay que ver las cosas más con los ojos de la fe. Segunda cosa, el alma víctima precisamente absorbe esto. ¿Por qué? Porque está unida a Jesús y se da cuenta que Jesús es el alma víctima en mayúscula. Y para esto hay que entender la redención. A veces creemos que Jesús nos salvó como
Como que traía una mochilita y agarró los pecados de cada uno de ustedes. Los pone en la mochilita y en la mochilita se los presenta a Dios. Señor, aquí están los pecados de todos estos, perdónalos. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No. Lo que hizo Jesús es, dice la Sagrada Escritura, que aquel que no cometió pecado se hizo pecado. Eso significa que Jesús agarró todos los pecados del pasado, del presente y del futuro, todos, de toda la humanidad, y los asumió, los llevó como si Él los hubiera cometido. En la cruz, Jesús se vio violador, Jesús se vio mentiroso, Jesús se vio golpeador. El pecado que te aventaste hoy en la mañana, Jesús lo asumió como si Él lo hubiera cometido. Es que ni siquiera podemos imaginar lo que cargó la cruz, tan ligerita para el peso que realmente le costaron nuestros pecados a nuestro Señor. ¿Por qué crees que terminó gritando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si antes en el Evangelio le dijo a los discípulos, ustedes me abandonarán, pero mi Padre nunca me abandonará. Y lo ves en la cruz gritando, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Eso cómo se explica? Solamente se puede explicar en el momento que estaba asumiendo el pecado de todos. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La ausencia de Dios. Esto no lo podemos entender. En la cruz el Señor sintió, experimentó la propia ausencia de su Padre, porque su Padre no lo podía abrazar porque estaba hecho pecado. Por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Y a diferencia de los seres humanos, incluyendo Elizabeth Lucier, que supo asumir pecados y humillaciones, incomprensiones de su esposo, pues Elizabeth Lucier, santa podrá ser, pero pecadora al fin y al cabo, limitada. Pero en el caso de nuestro Señor, perfecto, Dios perfecto, hombre y Dios perfecto. Y asumió como víctima, como alma víctima, la más grande alma víctima, el peso de todos los pecados del presente, del pasado y el futuro. Y en eso exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No asumió y dijo, y se hizo la víctima. No, ese peso lo llevó a hacer un acto de amor, que es lo que hacía Elizabeth. Muchas de las burlas de las cuales no se defendió, muchas de las humillaciones de las cuales no se defendió, les digo, en algunas sí le respondía y todo eso. Hay que tener discernimiento, porque hay que ver qué es lo que está Dios pidiendo. Pero lo que a mí me preocupa es que nos estamos tragando de que, sobre todo que ahora que le damos más importancia a la psicología que a la teología, por ejemplo, no, pues la psicología te dice, tú nunca tienes que aceptar que te degraden, que te ofendan, que todo eso. Pero desde la fe se puede entender que muchas veces la voluntad de Dios es de que precisamente aguantes la humillación, la incomprensión. Hay un amigo sacerdote, el padre Jordi Rivero, que él pone un ejemplo muy bueno. Él dice, por ejemplo, si tu esposo te dice vieja gorda, bueno, el padre Jordi no dice así, dice alguna ofensa, pero ya no me acuerdo, él es más educado que yo soy más vulgarzón. Pero que te diga vieja, fea, gorda, no sirves para nada, alguna cosa. Y Dios en este caso te está diciendo, en este caso no toca decirle como el soldado, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? En esta no te me vas a defender, en esta más bien vas a poner la otra mejilla. Pero ¿cómo puedo? Me arde el corazón cuando este hombre me está insultando de esta manera y que dice ser mi esposo. Dice el padre Jordi, te podrá ayudar precisamente a entender que tienes que estar unido a Jesús. Y si estás unido a Jesús, por ejemplo, se te puede venir a la cabeza cuando a Jesús le dijeron demonio. Ese sí es insulto. Porque aquí, aunque el esposo te lo quiera hacer por humillar y que te diga gorda, estás asquerosa, pues tampoco es que esté echando mentiras, quizá, ¿eh?
Digo, no se justifica la cosa de querer herir, pero perfecta no eres, o sea, como para que te dé, eres perfecta. También tendremos que reclamar en los piropos también, porque pues a veces se pasan. Pero en el caso del Señor, imagínate, le dicen que hace los milagros por fuerza del demonio. O sea, esa sí es mentada de mamá, esa sí es ofensa. Porque al Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad, hubo seres humanos que le dijeron diablo. Esa sí que es ofensa. Entonces dice el padre Jordi, entonces llega ese momento y tú estás unido a Jesús y Jesús te dice, tranquila, a mí me dijeron diablo. Y hoy te acompaño, contigo, estoy contigo, porque yo experimenté eso de ser insultado así injustamente, y yo te acompaño en aguantar y ofrecer esto a mi padre, este insulto de tu esposo, para su conversión. Y el que no le respondas, o mejor aún, no solamente al que no le respondas mal por mal, sino que hasta le hagas un acto de caridad de bien. Yo no me acuerdo bien el ejemplo, pero creo que también me lo contó el padre Jordi, de una pareja que parece que se ofendían bastante, y ella es la que tiene también el proceso de conversión. Y uno de los días más duros de ofensas, pues lo que hacían es no dormir en la misma cama. Y ella, aprendiendo a ser alma víctima, dice, voy a hacer todo el esfuerzo, aunque me cause asco acostarme con mi esposo. Pero ya estando acostada, pues él ya se terminó durmiendo. Dice que el Señor, precisamente como ella estaba tomando en serio su conversión, le puso en el corazón, bésale los pies. No, ¿cómo? O sea, ya estoy haciendo demasiado esfuerzo en acostarme con después de las mentadas que me hizo en el día y todo eso. La mujer, a plena madrugada, se levanta y le besa los pies. Y dice que experimentó una gracia, que el asco que sentía de acostarse con ese hombre que le había ofendido, desaparecía. Había una gracia, que la repugnancia se la quitó. Pero se la quitó cuando hizo un acto extremo de amor, que esos no se están haciendo en los matrimonios, y mientras no se hagan, nunca van a llegar a lo que Dios quiere esos matrimonios. Algo similar le pasó, por ejemplo, a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, a veces me lo calumnian, porque cuando llevaba su vida loca, pero no era un cerrado al bien total, ¿no? Simplemente, por ejemplo, los leprosos no aguantaba el olor. De hecho, a algunos de sus siervos les daba el dinerito, ve y dáselo, pero yo no puedo acercarme a ese hombre, o sea, apesta su carne podrida. Hay algunos que les digo que lo calumnian y dicen, San Francisco de Asís, hubo un tiempo en donde no quería a los leprosos. No es cierto. San Francisco de Asís, sí vivía la vida loca, pero sí se compadecía de los leprosos. Simplemente su carne sentía repugnancia ante el olor de la carne podrida de un leproso. Pues se convierte San Francisco de Asís. Y eso pasa, tengan cuidado cuando estén en la pura conversión, donde sienten florecitas y bonito y consuelo del Señor y todo eso. No se pasen de promesas en ese momento, porque ese momento va a pasar. Pero San Francisco de Asís, pues mira, recién convertido, sentía al Señor y todo eso, y le promete, Señor, después de esto que estoy viviendo contigo, hasta te puedo prometer que si veo un leproso, lo abrazo. Pues ya hizo la promesa. A los pocos días va en su caballito y empieza a escuchar la campanita que tenían que llevar los leprosos para avisar, para que la gente se fuera para otro lado. Y empezó a sudar frío, porque ya no sentía tan bonito como cuando se lo prometió. Y empezó a percibir el olor y empezó a decir, casi vomitar. Pero en ese tiempo todavía la gente tenía palabra. Y dijo, pues yo lo prometí y listo. Lo que voy a hacer es lo más rápido posible. Llegó con el caballo, se bajó, lo abrazó. No solamente hizo eso, que eso era la promesa, sino hizo un acto extra. Les digo, esos actos extras, vamos a ir
te abren a gracias extras que Dios da precisamente para aquellos que son valientes y no se quedan en cumplir, sino que van más para allá. No solamente lo abrazó, le besó las llagas podridas, se sube el caballo y córrele. Y dice que cuando iba galopando así rápido, algo similar a la señora esta, percibió una gracia, que algo pasaba dentro de él. Siguiente leproso que se encontró, ya el olor no le molestaba. Y eso evidentemente le ayudó a poder vendarlos y ayudarlos, etc. Porque Dios da esas gracias a aquellos que no se quedan con cumplir, a aquellos que como almas víctimas agarran, unidos a los sufrimientos de Jesús y a la misión de Jesús, van un poco más allá, se lanzan un poco más para allá. ¿Tienes obligación de hacer esos actos con todas las personas, de ir más allá? En teoría, no. Pero si es tu esposo, sí, porque por ninguna persona se te va a pedir más cuentas que por tu esposo o por tu esposa. O sea, que si por alguien tienes que hacer locuras de las buenas, de las de los que hacen los santos, tendría que ser por tu esposo o por tu esposa. Inclusive más que por tus hijos, que a veces empieza el problema desde ahí. No entendemos el orden de Dios. Si yo ahorita les digo a las mujeres, levante las manos los que tienen hijos, las mujeres, levante la mano aquellas que amen a sus hijos, levante la mano aquellas que aman más a sus hijos que a su esposo. Digo, yo sé que más de una, después de lo que dije, ya no la levantó, pero en realidad sí está practicando eso. Pues déjenme les informo que ese no es el orden de Dios. Tú no puedes amar más a tus hijos que a tu esposo, porque es primero tu esposo delante de Dios. Pero vamos a aplicársela también a los varones. Varones, levanten la mano quienes aman a su mamá. Levante la mano quienes aman más a su mamá que a su esposa. Bueno, lo del padre sí la levantó porque él sí aplica, pues no tiene esposa, ¿eh? A veces pasa al revés. El esposo amando más, valorando más a su mamá que a su esposa. Y algunos se me han venido, yo he dado pláticas sobre esto y se me van a ir a la yugular. ¿Pero qué quieres? Es hasta un mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo no estoy diciendo ni que la odies, ni que la olvides, ni nada por el estilo. Yo nomás te estoy diciendo que en el momento que te casaste, la primera y más importante mujer en tu vida no es tu mamá ya, es tu esposa. A tu padre y a tu madre y te unirás con tu esposa, exactamente. ¿Ya? Evidentemente también las que se me vienen al cuello son esas mamás con hijitis. ¿Cómo le estás recomendando eso a mi hijo, etcétera? Pues, y más si son de las mamás que no aguantan a la nuera, ¿va? O sea, todo esto lo menciono por el hecho de que los actos heroicos de fe, en teoría lo tendríamos que practicar con cualquier persona, pero obligación lo tendrías que hacer con la persona con la que te casaste, con la persona con la cual estás unida y has sido una sola carne. Voy a poner otro ejemplo de esto de ir más allá, de ser almas víctimas, de estar dispuesto a padecer lo que hay que padecer por el bien de la persona amada o por ideales más altos. Yo tuve a un sacerdote, un amigo sacerdote, que tuvo clases en Roma de un profesor que fue compañero del seminario del Papa Juan Pablo II, pero no se ordenó. Sí terminó sacando los estudios de teología y todo eso, y enseñaba teología en Roma. Y mi amigo sacerdote tomó clases con que fue seminarista, simplemente no se ordenó sacerdote, junto con el Papa Juan Pablo II. Y cuando mi amigo sacerdote estaba estudiando con él, este señor, que ya imagínense, tenía su edad, se le muere su esposa. Y algunos días,
pues fueron prudentes y no le tocaron el tema, pero llegó un momento en donde le dijeron, oiga, profesor, y ahorita que es viudo, usted sabe que se puede volver a casar, porque el matrimonio termina hasta la muerte, no sé si saben. Esto no es invitación a que maten con anterioridad, ¿ok? Ah, no lo sabía. Qué bueno que me lo dices. ¿Así se termina el matrimonio? No. Aquí la cuestión está que hay una verdad. El matrimonio termina con la muerte. Respuesta de este Señor. Vean lo que verdaderamente es amar, no hasta cumplir. Más allá de eso. Les dice, ciertamente yo sé que me puedo volver a casar, pero también entiendo que hay cosas que se viven aquí en la tierra que no terminan en el cielo. Porque como ustedes sabrán, hay ciertas cosas que son buenas aquí en la tierra, pero ya en el cielo ya no van a estar. Ejemplo, las relaciones sexuales dentro del matrimonio y todo esto son buenas, son santas, deberían ser así. Pero en el cielo las vamos a necesitar, no. Comer, alimentarnos, porque si no nos morimos. Cuando comemos sano, para cuidar, sin llegar a la gula, etc. ¿Eso es bueno? Sí. Pero estando en el cielo, ¿vamos a necesitar comer? No. Pero, ahí viene una cosa. El amor que le tengo a mi esposa aquí, en la tierra, el día que me muero, ¿ese amor desaparece? No, porque el amor se termina aquí en la tierra, se acaba. No, dice San Pablo, que inclusive en las virtudes teológicas que son las más importantes, fe, esperanza y caridad, la única que hasta en el cielo se va a seguir practicando es la caridad, el amor. La fe, pues no, ya va a estar viendo a Dios cara a cara, ¿para qué necesitas fe? La esperanza, pues ya llegaste a la meta, ¿para qué necesitas la esperanza? Pero el amor es el único que perdura. Y entendiendo esto, este profesor les dice, precisamente porque el amor que le tuve a mi esposa, aunque ya no somos esposos, pero el amor nunca acaba, y lo que la amé aquí va a estar en el cielo ese amor hacia ella. Yo quiero que cuando la vea a los ojos en el cielo, decirle, aun cuando después que tú moriste yo me podía casar, quise permanecerte fiel, quise amarte aún después de que te moriste. Y ojo, si él se hubiera casado, no es que cuando suba al cielo, la otra le está esperando, mijito, ya me morí y rapidito te casaste, me supliste rapidito. No, porque en el cielo nadie envidia. Ella recibiría a él sin problema, si se hubiera casado. Pero lo cierto es que, fíjense la visión, cuando tú amas en la mística de alma víctima, el poner la otra mejilla, el ir a más allá. Esta lógica que desafortunadamente ya no es que no entienda el mundo, sino que muchos católicos ni la entienden, ni la quieren entender y mucho menos practicar. Para mí eso me parece un gesto hermoso, que este hombre diga, me puedo casar porque ella ya no es mi esposa, pero el amor que construí con ella aquí en la tierra, ese no se acaba. Y en el cielo la seguiré amando. Y quiero verla a los ojos y decirle, aun cuando después de que moriste, te seguí amando y siendo fiel. Aun cuando ya no eres mi esposa. Entonces, les voy a poner algunos textos, vuelvo a Elisabeth Lesieur, que es esta mujer francesa, y vean lo que expresa su esposo, que se llamaba Félix, este hombre que terminó siendo sacerdote después. Fíjate cómo se expresa de su mujer. Dice, mi amada esposa Elisabeth oró incesantemente para que yo regresara a la fe y a la práctica de la religión. Día a día por estas intenciones ofreció sus sufrimientos y privaciones, sus sacrificios, pruebas, sufrimientos y al final hasta su propia muerte.
pero lo hizo secretamente. Nunca discutió conmigo y nunca me habló de ese lado sobrenatural de su vida, respaldado por su testimonio. Hoy no nos está diciendo que a veces sí le ponía el freno. Una cosa es dialogar en conceptos y otra cosa ya es discutir. Es decir, Elizabeth, si en algo, las veces que le tuvo que responder, nunca fue en un clima de discusión, de pleito. Dice, pero lo hizo todo esto secretamente, nunca discutió conmigo y nunca me habló de ese lado sobrenatural de su vida respaldado por su testimonio. Porque hay algunas que quizá, no, yo sí estoy orando por mi marido y pues bueno, ahorita estoy viendo la novela, pero ahí viene, déjame me hinco y levanto los brazos, o sea, para dar espectáculo. No, esta sabía sacrificarse y también hacerlo en secreto, en silencio, para que tenga todavía mayor valor delante de Dios. Dice, ella se aplicó a sí misma el consejo que escribió en su diario. Esto lo escribió en su diario ella. No pensemos que con nuestra acción personal podemos acelerar la venida del reino de Dios en las almas. ¿Qué tengo que hacer ya para que se me convierta el esposo, el hijo, etcétera? A ver, ya. A veces yo me desespero un poco porque a veces me llegan correos electrónicos así con problemas y todo eso, de parejas o de madres con sus hijos, todo eso. ¿Qué tengo que hacer y todo eso? A ver, miren, no le puedo dar muchos consejos porque tengo que conocer todo el contexto. Para empezar, si el problema es con su esposo, pues yo le creo lo que me está diciendo. Pero hay otra parte que yo necesito escuchar. Porque déjenme les digo, todas las mujeres que me vienen a pedir un consejo, que mandan un correo electrónico o algo, que tienen problemas con su esposo, todavía no me llega una que empiece su correo electrónico más o menos así. Hermano, tengo problemas en mi matrimonio, pero déjeme decirle, la culpable soy yo soy la enojona, yo soy la del problema, etcétera, etcétera. Todavía no me llega un correo electrónico así. Todas, 100%, sin faltar, todas le echan la culpa a él. Y chance sí la tiene, pero bueno, yo tengo que escuchar la otra parte. Entonces yo a veces no doy consejos en este sentido, sería irresponsable. Entonces lo que hago, le digo, ok, háblelo mejor con un sacerdote, en donde sí le cuente toda la historia, en donde también el culpable o el acusado, que en este caso su esposo, cuente su versión, pero sobre todo y ante todo, sea alma eucarística, vaya continuamente al Santísimo, no a pedirle que su esposo cambie, a amar al Señor y a ofrendarse usted por amor a su esposo. Y hay personas que me han terminado diciendo que si no sé recomendar otra cosa que no es mandarlas al Santísimo. Y pues yo digo, o sea, ya cuando un católico dice, oye, ¿se le hace poco mandarle al Santísimo? Es que no está entendiendo la fe católica. O hay algunos que me dicen, no, ya fui, he estado como una semana y toda esa semana. Bueno, segunda cosa, deje ser Dios a Dios. No le ande tronando los dedos a Dios. Ya de antemano, ya sabes que Elizabeth no se los tronó y ella se murió y su esposo todavía no se había convertido. Y vio a muchas ya desesperadas, ya he ido tanto al Santísimo, he rezado por mi esposo y todo eso. Mija, si verdaderamente amas como el Señor ama, ni siquiera tienes que estar esperando de que vas a ver la conversión de tu esposo en vida. Tendrías que estar como Elizabeth, dispuesta a ni siquiera verla en vida. Entonces mejor reconoce que quieres que se hagan las cosas a tu manera. Porque también puedes desear la conversión de las personas o el bien de las personas por razones egoístas. Les pongo un ejemplo que pongo con frecuencia. Como misionero he estado en varias parroquias, así como en esta, dando un tema. Pero en algunas me ha tocado vivir en la parroquia. Entonces ahí me encargan algunas responsabilidades ya más de tajo. Y en una parroquia me encargaron rediseñar la pastoral juvenil y todo esto. Yo la empecé a rediseñar. Y no faltaba siempre, después de las misas, que se hacía promoción del nuevo grupo de jóvenes y todo eso, la señora que dice, ay, acerque a mi hijo al grupo de jóvenes, está bien apartado de la iglesia, etc. Y ahí uno hacía lo que podía. Pero había casos en donde el chamaco que no quería venir, viene y no solamente se interesa, sino se abre con tanta humildad al Señor que hasta le sale vocación.
a la vida consagrada. Y no quiere ser cualquier vida consagrada. Quiere irse de misionero, de un sacerdote de misionero, a Siria, en donde están matando cristianos. Adivina quién va a ser el primer obstáculo para que ese muchacho pueda, ya no irse a Siria, irse al seminario. La misma mamá que me vino a decir, ay, acerca a mi hijo a la iglesia. Esto lo cuento para probar que muchas veces, y esto aplica para con tu esposo o tu esposa, no es que lo que quiero es acercarla a Dios, pero cuando le truenas los dedos a Dios, cuando te pones negligente, cuando no perseveres, cuando no tienes humildad, cuando no tienes el silencio, por ejemplo de Elizabeth Lisieux, mídele muy bien, porque posiblemente Dios es el pretexto para que se haga lo que se te pega la gana a ti. Esas mamás no quieren acercar a su hijo a Dios, quieren tener un hijo buenecito. Es decir, quieren acercarlo a Dios para que tenga un hijo buenecito, que les llame el Día de las Madres, que no les tenga regado el cuarto, etcétera, etcétera. Pero si ya Dios los enamora tantos a sus hijos que se los quiere llevar, no, ahí ya no. Hay que purificar la intención. Y un alma víctima que va más allá, precisamente supera esto. Repito, está citando Félix lo de una parte del diario de Elizabeth. Dice Elizabeth, no pensemos que con nuestra acción personal podemos acelerar la venida del reino de Dios. O sea, las almas víctimas no le andan tronando los dedos a Dios. Señor, a mí me toca sufrir, padecer, interceder la conversión de mi esposo, de mis hijos, de lo que sea, cuando tú quieras, como tú quieras, en el momento que tú quieras. Tan pronto como llegue la hora divina, nuestros esfuerzos serán inútiles o más bien solo serán una oración activa, un llamado a aquel que transforma y salva. Sin embargo, hagamos este llamado a Él con la humilde convicción de que solo Él hará lo que debe hacerse y dará la vida a las almas por las que actuamos y oramos. Esto es importante también porque esto lo estoy viendo desafortunadamente en la iglesia, ahora que a veces hay tanta confusión, que si en el Vaticano se están metiendo cosas que si son verdaderas católicas o no son católicas y todo eso. Y yo veo que tanto los más conservadores como los más liberales pecan generalmente de una cosa, de falta de humildad en saber que es la providencia la que va a terminar haciendo sus cosas. Que sí, necesitamos trabajar, pero como dice aquí Elizabeth, llegado el momento, tu trabajo va a ser nada para la intervención de Dios. ¿Y quieren que les ponga un ejemplo? Está atrás de mí, la Virgen de Guadalupe. Hubo misioneros malos, pero la mayoría fueron buenos. Y buenos que verdaderamente son un ejemplo, pero un ejemplo. A veces la gente se admira. Oye, tú no te manejas por dinero, no andas atrás de dinero y todo eso. Y se admiran. No, yo digo, si eso les admira, ¿qué pasaría si les digo que, por ejemplo, el que evangelizó San Antonio, Fray Antonio Margil, se aventó creo que 3 o 4 viajes caminando y descalzo de la Ciudad de México a San Antonio, Texas? Y 2 viajes de la Ciudad de México hasta Costa Rica. Esos sí eran misioneros, no la payasada que soy yo. Y la gente se admira por ciertos gestos de pobreza o desprendimiento que tengo. Yo digo, pues estamos buenos. Con tan poca agua se ahogan estos. Entonces, lo que hicieron los verdaderos misioneros, verdaderamente sufrieron, los buenos. Y con todo y eso, no se había convertido ni el 5% de los indígenas. Pero llega la intervención de Dios a través de la Virgen de Guadalupe y en 3 años se bautizaron cerca de 8 millones de indígenas. En los 2000 años de la iglesia no hay un récord como ese. Y están ahí documentados, que decían los misioneros, es que no paran las filas de los indios queriéndose bautizar. Esto es lo que está diciendo Elizabeth Lisieux. Hay que hacer, pero cuidadito con creer que es lo que yo hago lo que va terminando el resultado. No, yo coopero. Y que cuando intervenga Dios, lo vea yo o no lo vea, de algo me puedo estar convencido. La obra de Dios se va a llevar lo poquito que yo hice.
Y desafortunadamente yo no veo esa actitud de humildad de decir, estamos en las manos de Dios. Hay que hacer lo que hay que hacer, hay que corregir en lo que hay que corregir, hay que ayudar en lo que hay que ayudar, etcétera, etcétera. Pero no nos creamos que, ay, la iglesia está bien mal, y si yo no hablo, y si yo no digo, y si yo no hago, esto va a ir al desastre. Compadre, ¿qué se te olvidó lo que dice Jesús? Ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer sobre ella. O sea, tan grave es que digas, no, esto ya está totalmente destrozado y ya no hay solución, como también está terrible aquello que digas, yo soy la solución, yo voy a verdaderamente a solucionar todo esto. No es la cosa así. Y las almas víctimas entienden esto. Termina diciendo Félix, el esposo de Elizabeth, yo he aprendido desde su muerte a apreciar la elocuencia del poder persuasivo del silencio. ¿Cuántas almas se ganan sufriendo en silencio? Sin chantajes, sin hacerse la víctima. Yo he aprendido desde su muerte a apreciar la elocuencia del poder persuasivo del silencio. No es silencio de la mujer que no habla cuando le preguntan algo, pues para darse cuenta de que está enojada, ¿va? De hecho ya saben la broma, ¿va? De que le dicen a una mujer, ¿qué tiene? Nada. ¿Qué tiene, señora? Nada. ¿Qué tiene? Nada. A ver, señora, déjese de tonterías, yo soy el médico. O sea, eso hágaselo a su esposo. O sea, yo soy el médico, si quiere que le ayude. Pero como está acostumbrado a decirle al esposo, cuando el esposo dice, ¿qué tienes? Nada, nada, nada. Pues hasta en las consultas se le pasó a esa señora, ¿va? No es ese silencio, es el silencio de alma víctima que sabe callar, sabe ofrendarse como víctima. Ejemplo a Jesús, dice el profeta Isaías, profetizando la muerte de nuestro Señor, que como cordero no abrió la boca. Y en el Evangelio también dice, y Jesús guardó silencio. De ese silencio estamos hablando, no del silencio chantajista que quieres mandarle otro mensaje. Yo he aprendido desde su muerte a apreciar la elocuencia del poder persuasivo del silencio. Dios escuchó su constante oración y cuando su sacrificio se completó, recibió la respuesta abundantemente, que fue la conversión de él, y una conversión tan grande que, como les dije, terminó siéndose sacerdote después de la muerte de su esposa. Dice Félix, por mi parte, esto hablando de los contraataques que tenía con ella, comencé a sentir una irritación al ver que mi esfuerzo colapsaba con todo. Porque lo que se propuso Félix fue hacerla atea a ella. Y por eso les digo, se burlaba y le daba argumentos y todo eso. Dice, por mi parte, comencé a sentir una irritación al ver que mi esfuerzo colapsaba con todo y mis logros. Y colapsaba porque ella no se enganchaba. Y porque después ya vio que más bien le iba ganando a él por 500,000 puntos, pero los guardaba en silencio. Y dice, y redoblé mi uso de la crítica, la polémica y la burla. Fui yo quien hizo tanto para encerrar a mi querida Elizabeth en la soledad espiritual de la que habla con tanta frecuencia en su diario y que le causó tanto dolor. Este es el gran arrepentimiento de mi existencia. Dice, ya he confesado antes cuánto me mortificaba y me irritaba el fracaso de mi desgracia tentativa contra sus creencias, y con qué miserable afán me empeñé cobardemente en contradecir todas sus ideas religiosas. Mi actitud se modificó algo a partir del año de 1908, cuando la vi tan enferma, ahí le bajó un poquito, y enferma de una de esas afecciones hepáticas que generalmente producen gran hipocondría, impaciencia y tristeza, los cuales soportaba con gran ecuanimidad.
Me sentí conmovido viendo a esa alma tan dueña de sí misma y de su cuerpo, y reconociendo que la fuente de donde sacaba ella una fortaleza tan grande era sus convicciones religiosas. Después de eso dejé de atacarla. No se convirtió, pero se empezó a dejar atacarla. Esto, y con esto cierro, sirva también para no tragarnos las primeras reacciones tan fácilmente. Hermano, lloro y todo eso. ¿Y qué cree? Mi esposo hasta me grita más. Mis hijos me gritan más. Ahí tiene la interpretación. La simplona sería, pues sí, no está sirviendo, al contrario, está empeorando la cosa. Pero una visión de fe diríamos, pues precisamente la está atacando más. ¿Por qué? Porque el demonio está viendo que se lo está quitando. Y aquel le zarandea, le mueve las heridas a su esposo, a su hijo, y por eso se pone la cosa más fuerte. Pero es porque el diablo está viendo que se lo está ganando. Uno no, o sea, yo personalmente, como misionero, imagínate, si solamente me muevo por aquellos que sí me ponen la atención a lo que yo digo y todo eso, no. Yo en lugares en donde, que no son religiosos y todo eso, una mentada de madre, una ofensa, todo eso que me digan a mí, para mí es buen signo. Primero, veo que el que ofende está herido. Y si está herido, necesita atención. Muchas personas te gritan ayuda, no diciéndote, necesito ayuda. La gritan la petición de ayuda ofendiendo. Hay que tener ojos más profundos de fe. Vamos a dejarlo aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos para hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primeramente te queremos dar gracias por el don del matrimonio. Te queremos pedir principalmente por aquellos matrimonios que están en crisis, para que al menos de uno de los dos cónyuges saques un alma víctima con la cual tú restaures ese matrimonio. Señor, muchas veces los matrimonios inclusive tienen conflictos ya ni siquiera por cuestiones malas, sino hasta por cuestiones buenas, simplemente cosas diferentes. Y sabemos que es difícil por nuestro ego ceder cuando sabemos que estamos bien. Pero al fin y al cabo, tú nos enseñaste que muchos de los conflictos se resuelven dejándonos crucificar, muriendo a nosotros mismos. Te pedimos que des esa gracia, especialmente para esos matrimonios, y que al menos uno de los dos cónyuges reciba esa gracia de ser alma víctima, de ofrendarse, para que, a ejemplo de Elizabeth Lisieux, pueda rescatar al otro cónyuge cerrado a tu gracia. Finalmente te queremos pedir la gracia de un corazón que no vaya o no aspire al simple hecho de cumplir. Danos un corazón que siempre esté dispuesto a dar más, principalmente por aquellos de los cuales nos pedirás primero cuentas. Quita toda mediocridad en nuestra ofrenda, en nuestro amor. Quítanos todo miedo a ir más allá, a amar tan heroicamente como tú nos amas. Al mismo tiempo, da a los matrimonios el discernimiento necesario para saber cuáles humillaciones, si tú quieres, que se frenen, que se paren, que les pongan un límite. Fomenta en todos los matrimonios una vida de oración y de adoración,
porque es ahí donde tú vas dando el discernimiento para saber cuándo quieres que hablemos, cuándo quieres que nos defendamos, cuándo quieres que pongamos frenos y cuándo quieres que nos callemos y suframos junto contigo para beneficio de nuestro atacante, de nuestro agresor. Danos la capacidad de discernir, pero sabemos que esa capacidad la das principalmente a las almas que son de oración diaria y que son almas adoradoras de tu presencia eucarística. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen, a la cual decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.